Integrales definidas 3. Área encerrada entre dos curvas. Para calcular el área de la región determinada por las gráficas de dos funciones, primero, se calculan los puntos de corte de las funciones. Segundo, se calculan las áreas encerradas entre las gráficas haciendo las integrales definidas en cada intervalo de la función que está por encima menos la que está por debajo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si vemos la gráfica de esta primera función, tendríamos que la zona que nos pedirían es la que está coloreada en verde, delimitada por la recta por encima, verde, y por debajo la parábola. Esa región se calcularía como la integral desde el extremo de la izquierda hasta el extremo de la derecha, desde A hasta B, de la función f menos la función g. Si tenemos una situación como esta, en que una función f y una función g se cruzan, primero está por encima la función g y por debajo f, y después al revés, tendríamos que calcular la región separándolo en dos trozos, primero la zona R1 y luego la zona R2. La diferencia está en que primero está la función f por debajo y la función g por encima, g menos f, mientras que en la segunda zona es al revés, f menos g. Vamos a verlo con ejemplos concretos. Primer ejemplo. Calcular el área encerrada entre la función y igual a x al cuadrado más x más 1 y la recta y igual a x más 2. Primero calculamos los puntos de corte. Para ello se igualan las dos expresiones de las funciones. X cuadrado más x más 1 igual a x más 2. Se resuelve la ecuación de segundo grado y salen como soluciones x igual a más menos 1. Para poder calcular el área hay que estudiar qué función está por encima y qué función está por debajo. Realizamos las gráficas de las funciones y el esquema es el siguiente. Entre el valor menos 1 y el valor 1, que serían las barras verticales que nos señalamos, hay que calcular la zona amarilla, que está delimitada por encima por la recta que está en rojo, igual a x más 2, y por debajo la parábola igual a x cuadrado más x más 1. Por tanto, el ejercicio se resuelve calculando la integral de menos 1 a 1 de x más 2 menos x cuadrado más x más 1. Realizamos las operaciones antes de hacer la integral y por la regla de Barrow calculamos la primitiva y la sustituimos primero en 1, luego en menos 1 y restamos los dos valores. El resultado en este caso es 2 tercios más 2 tercios. Total, 4 tercios unidades cuadradas por tratarse de un área. Ejemplo 2. Calcular el área encerrada entre la función cúbica igual a x cubo menos 6x cuadrado más 9x y la recta igual a x. Primero calculamos los puntos de corte. Se igualan las dos funciones, se resuelve la ecuación sacando x factor común y resolviendo la ecuación correspondiente, x0, x2, x4. Para poder estudiar cuál es la función que está por encima y cuál está por debajo, realizamos las gráficas. La cúbica sería la curva que está en azul y luego la recta, la línea que está en rojo. Determinan dos áreas diferentes, la zona amarilla y la zona verde, a las cuales vamos a llamar A1 y A2. En A1, la función está por encima azul, por debajo la roja, integral desde el 0 hasta el 2 de la cúbica menos la recta. Operamos, calculamos la integral, aplicamos la regla de Barrow y esta solución valdría 4 unidades cuadradas. A2, la zona verde. La zona verde es al revés, entre el 2 y el 4 de la función que está por encima, que es la recta x, y la función que está por debajo, que es la cúbica. Operamos antes de hacer la integral, aplicamos la regla de Barrow y ahora el resultado vuelve a ser 4 unidades cuadradas, correspondientes a la zona verde. El área que se nos ha pedido es la suma de las dos zonas, área total A1 más A2, el 4 de la zona amarilla y el 4 de la zona verde. 4 más 4, 8 unidades cuadradas. Y por último vamos a hacer un ejemplo delimitado por una parábola, menos x cuadrado más 4x, y la recta 2x menos 3. Procedemos de la misma manera, calculando los puntos de corte, se resuelve la ecuación de segundo grado correspondiente y obtenemos los valores x menos 1, x3. Representamos las funciones para ver cuál está por encima y cuál está por debajo, y en este caso
la zona a calcular sería desde el -1 hasta el 3 de la parábola, que sería la curva azul que está por encima del recinto, menos la recta 2x menos 3 que está por debajo. Operamos antes de hacer la integral, aplicamos la regla de Barrow calculando la primitiva, sustituyendo el valor primero 3 en las x y luego el -1 y restando los valores. 27 tercios menos 5 tercios, un total de 32 tercios unidades cuadradas. Este ejemplo además nos hace reflexionar sobre la diferencia entre calcular el área de una gráfica con el eje X o bien entre dos curvas. En este caso no nos importa si la zona está por encima o por debajo del eje de las X, solamente importa qué función está por encima y qué función está por debajo.